Pues si os parece, empezamos. En primer lugar, daros las gracias por vuestra asistencia. Vamos a hacer esta semana y la que viene dos webinars mucho más breves que los que fueron los de explicación del detalle de la metodología Scale. Sabéis que incluimos dos casos prácticos, un caso enfocado al retail y un caso enfocado a una industria, de cómo han aplicado la metodología de escalado, Scale, y en estas sesiones pues vamos a dar un repaso, ya os digo, breve a todo el método, basándonos en el caso de estos dos ejemplos prácticos. Os recuerdo que tenéis en la web de Big City Emprending Engines todos los materiales. Nosotros los CEIs estamos constantemente subiendo materiales nuevos, artículos, casos prácticos, etcétera. Os invito a que los vayáis revisando y, bueno, y como siempre, cualquier duda que tengáis, cualquier aclaración que deseéis, pues contactéis con nosotros y encantados lo haremos. Pues sin más dilación, vamos a empezar con el caso de BeFit. BeFit es un caso de una empresa de retail, ¿vale? Particularmente, BeFit está en el sector de la venta de material deportivo y particularmente con el foco en el fitness, ¿no? La empresa se creó a finales del siglo pasado y el momento de tiempo en el que nos encontramos es a partir del 2012, con la crisis anterior, que hubo una caída importante en el consumo. Lo más destacable, pues que inicialmente con una estructura de unas 48 tiendas en el territorio español y una tienda online, pues se encuentra que a raíz de la crisis y el cambio en las conductas del consumidor, tuvo que empezar a competir para mantener su espacio, a competir en precios. Pasó de una diferenciación en el trato y segmentación de cliente a la dura competencia en precios. Esto es así porque en aquella época hubo un boom, a los finales la primera década del siglo XXI, hubo una época de crecimiento, os recordaréis, tremenda, y desembarcaron en España muchas cadenas de venta de material deportivo. La competencia fue brutal. Yo he estado 15 años trabajando para un fabricante de material deportivo y hubo un antes y un después del año 2010. ¿Vale? Lo primero que quiero comentar en este punto es que en una situación de estas, donde la empresa se da cuenta de que están cambiando las cosas y que tiene que transformarse, como siempre en la vida hay dos maneras de hacerlo. Una, si me permitís, más a lo loco o con poca meditación o simplemente copiando a lo que están haciendo los demás, con lo cual nunca nos acabaremos de diferenciar del resto. Y otra, un poco más meditada. Nosotros os proponemos, dentro de esta segunda vertiente, la aplicación de lo que es la metodología Scale, ¿de acuerdo? En definitiva, estamos en un proceso de transformación y vamos a ver cómo realizamos ese proceso de transformación. Si recordáis los seminarios de la metodología, lo que estamos queriendo hacer es pasar de lo que llamamos un territorio en el cual competimos, en el cual convivimos, si me permitís, un ecosistema donde hay una serie de actores, cada uno con sus características, y convivimos compitiendo bajo ciertos paradigmas, a dar un salto. Si habéis leído Océanos Azules, pues me sirve perfectamente esta simbología, dar un salto a un nuevo espacio donde puedo competir de una forma diferenciada, puedo aportar más valor y la intención es que también retenga más valor del que estaba haciendo al principio.
la competencia en precios es criminal, entonces todo lo que sea que la empresa vuelva a encontrar un nicho que le permita diferenciarse y que le permita aumentar el valor que retiene, pues es una buena decisión y es una necesidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy brevemente recordar, Big Scale es un método que sirve para identificar oportunidades de negocio, ¿vale? Y una vez identificadas esas oportunidades de negocio, materializarlas en modelos de negocio. Hay un proceso de validación, hay un proceso de priorización, ¿vale? Y entonces, a raíz de esas oportunidades de negocio, vamos a evaluar cuáles de aquellas son las más interesantes en nuestro caso. No hay soluciones únicas. Cada empresa va a llegar a unas conclusiones distintas, va a identificar oportunidades distintas y, a su vez, va a elegir, en base a sus criterios de priorización, cuáles son las más adecuadas, ¿vale? Esto no pretende ser un método para todas las empresas de retail de carácter deportivo o no, para qué es lo que tienen que hacer, sino que es un caso muy específico de una empresa muy determinada y real, ¿vale? Bien, la coyuntura actual. Hablando de la coyuntura actual, no 2020, sino cuando se plantea el proyecto. En 2010, el mercado de tiendas deportivas está saturado en este país, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el top 10 de las tiendas, de las cadenas de retail, tienen en estos momentos, en enero de 2020, 2.340 tiendas físicas. 2.340 tiendas físicas en España, donde solo hay 316 municipios con más de 25.000 personas, os puede dar un poco la idea de saturación, ¿vale? Hay cadenas nacionales o internacionales, todos conocéis seguro Decathlon, algunas más, Atmósfera, Base, Total Sport, Cronos, Décimas, Sprinter, etc. Pero además, en el 2010 ya empieza a implantarse el comercio online, ¿de acuerdo? Con lo cual, en ese ecosistema, en ese entorno en el que se convivía, muchos fabricantes empiezan a ir creando sus cuentas, sus tiendas online, pero además se produce otro efecto, y es que muchas tiendas de moda, muchas marcas de moda, abren sus tiendas online y empiezan a desarrollar, particularmente en el textil y en el calzado, propuestas basándose en su imagen de marca. Es decir, es una tormenta perfecta, ¿vale? Si a esto añadimos convulsión en lo que es la demanda derivada de la crisis de 2010, o como estamos ahora en 2020, pues todos los problemas que tenemos derivados de la pandemia, pues tenemos un cóctel perfecto para que las empresas se sienten y se pongan a tomar decisiones. En esta situación se encuentra la cadena BeFit. ¿Recordáis? 48 tiendas, especializada en fitness, y de repente empieza a ver que entran empresas cada vez más grandes, que tienen más poder de compra y más poder de atracción de consumidor, empiezan a entrar tiendas online, se satura de información en el mercado de fitness y al final pues se encuentran en una situación que no es la que ellos desean, ¿vale? ¿Qué es lo que le ha pasado en definitiva? Si recordáis los gráficos de Scale, pues ha pasado que de repente ha perdido tracción. ¿Recordáis? En este esquema teníamos en el eje de las X lo que es el conocimiento, es decir, lo que BeFit conoce del fitness como deporte, del consumidor de fitness, de la oferta de productos de fitness, etcétera, etcétera. Y a la vez, en el eje de las Y tenemos la adaptación, la inteligencia, ¿vale? Es decir, he conseguido mi hueco, defiendo mi hueco y consigo convivir en este entorno. Las circunstancias que he comentado anteriormente hacen que todo esto se pierda, ¿vale? Esa inteligencia deja de tener valor, el mercado cambia, entran nuevos integrantes, el cliente recibe muchísima más información, aumenta sus opciones de elección, etcétera, y en definitiva lo que hace es que entremos en esa espiral de caída frente a la inicial de crecimiento. Si
BIFID no hace nada, ya lo explicábamos en los otros webinars, pues al final va a entrar en una espiral destructiva, compitiendo exclusivamente a base de descuentos, a base de caídas en precio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Frente a eso, lo que defendemos dentro de este análisis metódico y pensado es ver qué oportunidades tenemos para dar un salto, ¿vale? Es decir, en el entorno en el que me muevo no tiene sentido continuar, entonces voy a analizar, voy a iniciar un proceso de transformación que me permita dar un salto y llegar a un nuevo espacio donde voy a competir en mejores condiciones y voy a retener más valor, ¿vale? Bien. El otro esquema que utilizamos para que gráficamente veáis todos estos movimientos, tenemos el rectángulo que representa los activos, el conocimiento, el valor que la empresa cree que aporta. La parte B es el valor que el mercado acepta de esta propuesta de la empresa, y la intersección es, digamos, el valor entregado por la empresa y que es aceptado por el mercado. Los cambios en mercado hacen que esa intersección, ese espacio C, se reduzca o simplemente desaparezca, con lo cual, pues lógicamente nos podemos encontrar fuera de mercado. En el año en el que estamos, la pandemia ha hecho que muchas empresas hayan visto que de repente, por circunstancias sobrevenidas, les haya desaparecido el mercado. Temporalmente, y esperemos que temporalmente. ¿Vale? Muy bien. Todo, como veíamos en su momento, todo Big Scale está basado en potenciar conocimiento e inteligencia. ¿Vale? Conocimiento e inteligencia. Y, lógicamente, la evolución hace que sea necesario nuevo conocimiento y nueva inteligencia en determinados momentos, como le ha pasado a la empresa en el año 2010. ¿Vale? Si recordáis, ese proceso de transformación pasa por poner en valor no lo que hacemos bien, pensando en producto o en servicio, tal, sino lo que sabemos hacer bien. ¿Vale? No podemos transformarnos si no partimos de nuestra propia esencia. A lo largo del ejemplo os daréis cuenta que hay determinadas herramientas que solo podemos aplicar si hemos hecho este análisis previo. Bien, pues comenzamos con el caso práctico. ¿Recordáis? Big Scale el método tenía tres partes. La primera parte le llamábamos entender, es decir, quiénes somos y dónde estamos. Es decir, no podemos iniciar ningún camino de transformación sin saber contestar esas dos preguntas. Posteriormente, una vez que recopilamos toda esa información en base a una serie de herramientas que ya vimos, entrábamos en la fase de crear. Vamos a ver ese nuevo escenario, ese nuevo espacio de competencia y descubriremos muchas opciones, tendremos que hacer un proceso de priorización y una vez que lo tengamos perfectamente identificado, esas soluciones de las que se habla en la metodología, pues llega la tercera parte, que es la de construir. La de construir, pues bueno, es prototipar, en fin, todos los que estáis viendo design o Big Idea y Big Startup, pues bueno, hay multitud de herramientas, ejemplos, formas de hacer esos prototipos. Aquí también veremos, en el caso de BIFID, cómo se hizo la etapa de prototipado. Muy bien. Recordar, antes de empezar, la primera parte de entender quiénes somos, quién es la empresa, cuál ha sido su trayectoria, ¿vale? ¿Cuál es el reto que nos planteamos? Ya hemos visto lo que le ocurría a BIFID en esa época, la entrada de muchos competidores, la obligación de competir en precio, ¿de acuerdo? Posteriormente, creamos el territorio de la oportunidad, ¿vale? Con las herramientas del paraguas y la matriz de oportunidad. Y por último, vamos a explotar esas oportunidades en forma de solución, ¿de acuerdo?
Esas son las cuatro partes principales, porque el otro es prototipado, principales de la metodología. Para desarrollar esas 4 etapas, pues en este caso manejamos 20 herramientas, no son las únicas, pero sí que son las principales, las que más se han utilizado o ha utilizado Loop en su historia, y son las que nos van a ir haciendo meditar y repensar ese proceso de transformación. Como todo, si no hay un buen comienzo, pues es difícil llegar a una buena solución, ¿vale? Recordáis que os decía que este momento del despegue, el kick-off, es especialmente importante. Particularmente, si no marcamos objetivos que sean muy claros, va a ser difícil que podamos decir que hemos conseguido resolver los problemas que tenemos. En el caso de BIFID, fijaros que se establecen objetivos directos, cuantificados, de manera que no se pueden medir y por lo tanto se puede decir si se ha conseguido o no, como son pues crecimiento de facturación en un 50% en los próximos 3 años, desarrollar una nueva propuesta de valor, aumentar el negocio online en el peso de la facturación hasta un 15%, definir una nueva estrategia de marca propia, determinar si es interesante o no, y en el caso de que decidamos que sí que lo sea, desarrollar un club de clientes, etcétera, etcétera. Cada empresa en ese primer momento, quiero cambiar, pues tiene que establecer cuál es el cambio que quiere desarrollar, ¿vale? Veíamos que había objetivos directos muy cuantificados, pero también había objetivos indirectos. Es decir, dentro de todo este proceso, el mundo ha cambiado, ¿vale? Pues tengo que incluir la transformación organizativa, ¿vale? 2010 está desarrollándose todo el mundo digital, pues lógicamente tengo que hacer que mi organización esté preparada para eso, ¿vale? Muy bien. Se marca un calendario, recordad, no solo es definir una serie de deseos, sino que hay que preparar un plan de trabajo metódico para que el proceso no se haga eterno en el tiempo y al final la propia organización acabe abandonando. Vamos a empezar con la parte de definir quiénes somos y dónde estamos, ¿vale? Tenemos que hacer un proceso, en esa etapa de entender, tenemos que hacer un proceso de averiguar realmente cómo están siendo los mercados en los que trabajamos, cómo eran, ¿vale? Cuál era nuestro papel entonces, cómo están siendo y fruto de esa evolución, cómo pensamos que van a ser, ¿vale? En estos momentos estamos viviendo una situación muy especial, el famoso cisne negro, que hace que la gente esté manejando muchos escenarios, ¿vale? En estos momentos ya tenemos noticias de la inmediata implantación del proceso de vacunación en Europa y en España particularmente, con lo cual, pues bueno, eso va a acelerar muchos procesos que hace 4 meses pues eran difíciles de plantear. En este proceso de evolución tenemos que ser capaces viendo de dónde venimos, hacer una abstracción a dónde pensamos que va a ir nuestro sector, ¿vale? Si va a tener futuro, si van a cambiar los hábitos de consumo, si van a entrar nuevos competidores, qué ocurre con la parte logística, le afecta la logística de última milla como se ha puesto ahora de manifiesto en muchos sectores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Para ello tenemos la herramienta evolución de empresa, recordáis que era de una forma muy gráfica, era ir viendo desde 3 puntos de vista, el tecnológico, el de economía o mercado y el social, qué cosas o por qué, a través de qué cosas había evolucionado la empresa, ¿de acuerdo? Para no detenerme mucho, he sombreado la parte quizás más relevante, que es cómo la propia empresa, cómo BIFID piensa que va a ser el futuro, ¿vale?
fijaros que vuelve a hacer referencia y énfasis en el posicionamiento, ¿vale? Hay que apostar porque que la propuesta de valor conecte con el cliente y sea relevante para ese cliente. Pensamos que el consumidor va a ser un consumidor apasionado por lo que hace, con voluntad de pertenecer a una comunidad, ¿vale? Que le llamamos club, como algo que sí que va a apreciar y va a valorar, etc. ¿De acuerdo? Y con todo eso, pues ya nos va indicando un poco hacia dónde creemos que debe enfocarse Bifid. Además de esto, tenemos que hacer el mismo análisis con el sector, ¿vale? Es decir, recordáis que era quiénes somos y en dónde estamos, en dónde nos movemos. Pues lo mismo, tenemos que ir viendo por qué distintas etapas ha pasado el sector del deporte. Fijaros que en los inicios pues realmente estaba muy separado lo que era calzado textil y complementos. Con el tiempo las cadenas empiezan a hacer una labor de sponsorización, se entra en el mundo de los medios, ¿vale? En el presente, recordad, 2010, el tema de las redes, el network, empieza Internet a desarrollarse y en aquel momento se plantea hacia el futuro qué papel va a tener tanto la parte media online como la parte de resellers, ¿vale? Con todo esto, fijaros que en el mundo del retail ha ocurrido que si hace 20 años el papel del fabricante de material era muy claro, muy específico, y el papel del canal era muy claro, muy específico, con el desarrollo de Internet todo esto ha cambiado. Es decir, el fabricante tiene más libertad de acceso y posibilidad de acceso al consumidor final, que a su vez conoce a todos los fabricantes y tiene un acceso inmediato a la información que quieren. Tenemos cada vez un consumidor más culto, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, el papel del canal, que ha sido tradicionalmente saber tener la mayor proximidad y el conocimiento a lo que quiere el cliente, pues eso no se pierde. De hecho, es lo que hay que poner en valor, ¿vale? Por parte del retail. Tanto colaborando con el consumidor como colaborando con el fabricante. Es decir, la velocidad de cambio de un consumidor, cuanto mejor y más rápido podamos transmitirlo a toda la cadena, pues evidentemente va a ser mucho más beneficioso para todos. Muy bien. Lógicamente, una vez que hemos visto la alineación de la empresa y del sector, tenemos que ver, de la evolución de la empresa y del sector, tenemos que ver si estamos alineados o no. Si el sector va hacia un camino y la empresa pensamos que va hacia otro, pues es una decisión de mucho riesgo, ¿vale? Que puede hacer que seamos pioneros o bien puede hacer que simplemente desaparezcamos, ¿vale? La empresa Bifid establece que ha dejado de ser un referente en el mercado, ¿vale? Lo era hace tiempo y ahora es un competidor más, y particularmente en la vía de precios, y quiere volver a conseguir esa posición, ¿vale? Todo esto lo veremos luego reflejado en el reto, ¿vale? Todas estas partes van dejando información que es lo que nos va a permitir establecer el reto, que es el elemento crucial en la metodología de Scale. Por último, hablamos del sector, pero tenemos que especificarlo a los agentes en los que nos movemos, nuestro ecosistema, ¿vale? De acuerdo, la red de valor. Es decir, ese mapa de entorno donde aparecen las fuerzas, las tendencias, los agentes, los elementos nuevos que están entrando, los que han salido, y quiénes son los competidores, en base a qué valor aportan, qué valor quieren los clientes, y en medio de todo eso, cuál es la posición de la empresa,
¿vale? En este ecosistema, en este territorio, ¿cuál es nuestra posición? Si estamos manteniendo fuerza, estamos ganando o estamos perdiendo, ¿de acuerdo? Frente al resto de stakeholders, de elementos que conviven con nosotros en el sector. Si recordáis, específicamente la herramienta red de valor es un híbrido entre lo que es un análisis DAFO y lo que es la cadena de valor de Porter, ¿vale? Es ese mapa donde tenemos que ser capaces de detallar cómo está funcionando nuestro entorno en el que nos movemos, ¿vale? Tenemos en el centro de este mapa a la empresa, ¿vale? La parte sombreada son las fortalezas, la parte en blanco son las debilidades, ¿de acuerdo? Y el espacio intermedio es bien para poner actores o grupos de actores, ¿vale? Cuando veamos los canales. Tenemos los competidores principales, o bien con nombre, o bien si en genérico, en función cuanto más detalle, pues lógicamente más rico será ese mapa. Tenemos en la parte de la derecha, como antes, en la parte de la derecha los tipos de clientes, ¿vale? Online, offline, como veremos en Bifid, amantes del fitness, los preocupados por la salud, etcétera, etcétera. Y luego lo que vamos a ver es el estudio de fuerzas de cómo es el ciclo de la operativa en el que nos movemos, ¿vale? Qué pasos y qué agentes intervienen en todo el proceso hasta que el producto llega, el producto o servicio, llega al cliente final. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es el mapa de valor de Bifid. Veis que está en lo que es el mapa en el centro, ¿de acuerdo? El usuario final, para que el producto llegue al usuario final, pues hay una serie de stakeholders que participan desde trabajadores que necesita la empresa para desarrollar su operativa, centros comerciales, las redes sociales, los proveedores de logística que han ganado en 2020 un peso tremendo, entidades de financiación, etcétera. Vamos viendo aquí ponemos a la izquierda con los principales competidores, ¿de acuerdo? Y a la derecha la tipología de clientes, especialistas, generalistas, ocasionales, etc. Con todo esto, tenemos que ser capaces de identificar perfectamente el espacio en el que nos estamos moviendo, ¿vale? Ya sabemos quiénes somos, sabemos en qué espacio nos movemos, con lo cual ya podemos visualizar el nuevo entorno en el que queremos estar, cómo van a evolucionar cada uno de estos participantes. Llegamos a la definición del reto, ¿vale? La definición del reto, como os decía, es uno de los elementos clave de todo el proceso. El reto, como tal, tiene que servir para que nosotros verifiquemos que hemos identificado los problemas que pueden modificar o que están modificando el entorno de competencia en el que nos movemos, ¿de acuerdo? Tiene que todas las tendencias, aunque luego posteriormente contrastaremos con macro tendencias, pero las tendencias que estamos viendo, tanto a nivel de empresa como a nivel de sector, ¿vale? Todas esas tendencias tienen que figurar en nuestro reto. Nuestro reto tiene que beber de eso que hemos identificado. Y particularmente planteamos un reto cuando tenemos inquietud, ¿vale? Si Bifid durante mucho tiempo ha estado posicionado de una forma y ahora es competidor simplemente por precios, pues lógicamente para la gerencia eso genera una inquietud que es el motivo principal del cambio. Quiero volver a mi posición anterior, ¿vale? Lo que ocurre es que no es tan sencillo como hacer lo que hacía antes porque simplemente el entorno en el que me muevo ha cambiado, con lo cual no puedo hacerlo de esa manera. Fijaros que esta es la herramienta reto, ¿vale?
Fijaros que el reto al final de todas las tendencias que hemos estado sacando de las herramientas anteriores, vemos que sí, inquietudes nos van creando y al final especificamos toda esa información en una frase, ¿vale? Es decir, han cambiado las formas de vender y comprar, el consumidor es cada vez más exigente porque está mejor informado, exige una experiencia en el proceso de compra, ¿vale? Con lo cual, tenemos que cambiar, el reto está en cambiar el modelo de relación con nuestro cliente, ¿vale? Y ese cambio en el modelo de relación se tiene que reflejar en nuestras tiendas, ¿vale? Tanto físicas como online, ¿vale? Porque estamos convencidos que tenemos que ser una empresa omnicanal, ¿vale? Ese es el reto, ¿de acuerdo? Es decir, sé que donde estoy no quiero seguir estando porque no se valora mi contribución de valor ni retengo lo que necesito, por lo cual tengo que ir a un nuevo escenario. Y para ir a ese nuevo escenario, esa transformación la voy a basar en experiencia de compra, en información, nuevas formas de relacionarme con el cliente, el uso de distintos canales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Pues una vez determinado el reto, empezamos el proceso de crear, ¿vale? Hay el proceso que vamos a seguir es, vamos a ver qué están haciendo nuestros competidores, ¿vale? Porque nosotros iniciamos este movimiento, pero no podemos perder de vista a lo que están haciendo nuestros competidores. Cómo nos estamos posicionando frente a nuestros competidores en base a elementos de valor. Tenemos que determinar la esencia de lo que es BeFit para, en base a esa esencia, hacer el salto, ¿de acuerdo? Y posteriormente ver, construir lo que es el escenario de oportunidad, ¿vale? El escenario de oportunidad que va a depender de lo que estamos viendo aquí en el reto. Va a depender de cuál es la apuesta de BeFit para volver a generar valor, ¿de acuerdo? Nosotros en este momento estamos planteando que un cambio en el modelo relacional es lo que va a permitirme volver a conseguir mi posición como retailer. Voy a iniciar ese proceso de transformación, pero luego tendremos que ver que eso efectivamente es así y el cliente lo acepta. Si no, tendríamos que volver a este punto para replantearnos un nuevo reto, ¿vale? Es muy Lean Startup, muy pivotal, ¿de acuerdo? Bien. Posición en el benchmark. Esto muy rápidamente, porque benchmark yo creo que todos sabemos cómo hacemos. Seleccionamos un conjunto de actores, en este caso, aunque los nombres son ficticios, pues serían alguna otra de las cadenas con las que principalmente estamos compitiendo. Elementos, a continuación, vemos elementos de valor para comparar, ¿de acuerdo? La propuesta de valor de producto, propuesta de valor de servicio, la diversidad de catálogo, la amplitud de servicios, por ejemplo, no son excluyentes, no son las únicas, ¿vale? Y hacemos un estudio de cuál es la propuesta que hace en este caso Sportiva en estos 4 campos. Lo hacemos con los competidores que consideremos, lo hacemos con BeFit y posteriormente seremos capaces de crear un mapa de este estilo, nuestra posición. Tenemos arriba a BeFit, estamos separados en cuanto que somos más especialistas que el resto, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, no somos los líderes en experiencia de compra. Y cuanto más a la derecha, mejor experiencia de compra. Por lo tanto, tenemos camino, somos conscientes de que tenemos camino para desarrollar. Si resulta, imaginaos, que nuestra experiencia de compra fuera muy buena, pues eso estaría chocando
lo que habíamos comentado en el reto. Quiero conseguir más experiencia de compra cuando ya parto de que mi experiencia es superior a la de mis competidores. Pues entonces a lo mejor es que la experiencia de compra no es el elemento relevante para el consumidor, ¿vale? Muy bien. Sacamos las conclusiones de benchmark, elementos de la digitalización, gestión de la marca propia, si continuamos siendo especialistas o nos convertimos en generalistas, la experiencia de compra. Es decir, vamos viendo los elementos principales del reto, cómo los están afrontando nuestros competidores. ¿De acuerdo? Para reforzar que esos son los elementos que tenemos que utilizar en nuestra transformación. ¿Vale? Bien. Y una vez que ya hemos llegado aquí, viene la herramienta de abstracción. Si recordáis, la herramienta de abstracción es una herramienta que utilizamos, como aparece en el subtítulo, para obtener la esencia de la empresa. ¿Vale? Esta es una herramienta que nos va, la facilidad que tengamos para determinar qué palabras o qué conceptos son los que queremos someter a abstracción, nos va a decir lo bien o lo regular o lo mal que hemos hecho todo el trabajo anterior. ¿Vale? Es decir, imaginaros que una empresa que tradicionalmente ha tenido una tienda de barrio, para entendernos, que tradicionalmente se ha basado en el contacto personal, si ahora decide hacer una transformación digital, pues probablemente le cueste hacer abstracción del término digitalización, porque no lo conoce, no lo tiene interiorizado, ¿vale? Sin embargo, el contacto con el cliente sí que es un concepto que puede desarrollar, porque está muy acostumbrado a manejarlo, a utilizarlo, a evaluarlo y a usarlo. ¿Vale? Eso es importante que lo tengáis en cuenta cuando vemos este tipo de herramientas. Particularmente BeFit ha contemplado cuatro conceptos. Concepto de tienda, son una cadena de tienda. El concepto de fitness es el elemento principal en el que basa su negocio. El concepto de omnicanalidad, ¿vale? Que es un elemento clave del reto, ¿vale? Frente al de unicanal, que era el que se utilizaba hasta el momento, y el concepto de club, como una forma de extender y fortalecer la relación tienda con cliente, ¿vale? Si recordáis, las herramientas de abstracción son herramientas de carácter lingüístico, semántico, ¿no? Es decir, fijaros que cuando sabemos de algo somos capaces de extender este mapa de conceptos de una forma importante. Si en vez de tienda se le dice que lo abstraiga a alguien que nunca ha tenido ni ha desarrollado su actividad en ese mundo, pues va a ser difícil que consiga una expansión de conceptos como las que nos encontramos ahí. Ese es un elemento de control de que lo que estamos poniendo para analizar lo estamos haciendo bien o no, ¿vale? Bien, pues al final, una vez que se construye ese mapa, se discute sobre ese mapa, pues se sacan ciertas conclusiones, ¿vale? Tienda asociado a un espacio, a un tiempo, que puede ser físico o virtual, una oportunidad, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, no os voy a poner todos para no alargarlo, tenemos el concepto de club, ¿vale? Concepto de club que después de hacer ese desarrollo lingüístico, conexión, filosofía, pasión, fidelización, espacio, membresía, pues al final es concluyen que es una institucionalización, darle forma a unos objetivos y a unos medios comunes, ¿vale? Es decir, no es únicamente un espacio físico, sino que es dar forma a esa relación. Yo sé que tú estás interesado en esto, yo estoy interesado en proporcionarte ayuda al respecto y establecemos pues una forma de relacionarnos y de trabajar, basado en esos objetivos y en esos fines comunes. Muy bien.
el resumen de las herramientas de abstracción de los 4 conceptos principales que se habían elegido van a ser la base, el cimiento sobre el que vamos a construir el statement que va a ser el nuevo territorio de oportunidad. ¿De acuerdo? El nuevo espacio de oportunidad que físicamente es la herramienta paraguas, que va a definir el cambio, la transformación que va a realizar BeFit, ¿vale? De la frontera actual a esa nueva frontera, ¿vale? De ser una tienda física de venta de maquinaria y elementos de fitness a un nuevo concepto que nos permite explotar la actividad que hacemos de otra forma. En el caso de... Aquí tenéis la forma en que se construye el paraguas. En el caso de BeFit, ese nuevo concepto es promotor de un estilo de vida fitness, ¿vale? Con todo lo que lleva la palabra promotor, con todo lo que lleva la palabra estilo de vida, ¿de acuerdo? Es decir, este es el concepto al que llega BeFit en esta transformación, y voy a hacer mi transformación a un nuevo espacio que está basado en un estilo de vida, ¿vale? Voy a ver ese estilo de vida, qué formas tiene y cómo puedo yo aportar valor en cada uno de esas formas o de esos espacios. La amplitud de la oportunidad, lógicamente, cuanto más grande sea, pues me va a representar un espacio de competencia mucho mayor, ¿vale? Con lo cual es más probable que encuentre nichos donde pueda aportar un valor mucho más mayor y, por lo tanto, retener mucha más cantidad de ese valor. La retención de valor, en definitiva, es el beneficio que obtiene la empresa, ¿vale? Pues la amplitud la van a dar la gama de productos o servicios que aportemos, los canales a través de los cuales vamos a hacer nuestra actividad, áreas geográficas, tendencias, los actores, los contextos de uso, etcétera, etcétera. Esto ya lo vimos en el momento de explicar la metodología. En el caso de BeFit, fijaros, promotor de momentos de vida a través del fitness, ¿vale? ¿Qué momentos? ¿Qué momentos? Pues tenemos, por un lado, el momento competición, tenemos el momento salud, tenemos el momento estético, tenemos el momento social, etcétera, etcétera. Fijaros que cada uno de estos verticales son como una especie, a su vez, de pequeños territorios, de pequeñas regiones, donde las reglas de vida en esa región son distintas. No es lo mismo enfocarme a competición que enfocarme a lo social o enfocarme a la estética. Son reglas completamente distintas. El cliente es distinto, tiene necesidades distintas, los contextos de uso son distintos y la solución que yo les tengo que aportar son evidentemente distintas. Y estos verticales luego los cruzamos a través del concepto de venta omnicanal, ¿vale? Tenemos el canal digital a través de un e-commerce y otros puntos de contacto, ya sea redes sociales, ya el club, etcétera, y el canal físico a través de la red de tiendas que manejamos. Esta intersección entre horizontales y verticales nos genera los distintos espacios que me aparecen dentro de este nuevo territorio, las oportunidades de explotación, ¿vale? Tengo que hacer un proceso de selección y priorización, ¿vale? Y empezar ya a estudiar cómo compito en cada una de estas pequeñas regiones dentro de todo este territorio, ¿vale? Antes de llegar a las conclusiones, tenemos que ver si las grandes tendencias que se están dando a nivel tecnológico, social y de mercado, las grandes tendencias acompañan, fortalecen mi propuesta mi mapa de oportunidad. Es decir, a ver si estoy yo pensando en cosas que realmente no tienen un recorrido muy, muy corto. Es decir, hoy en día, en el momento en el que estamos, el lanzar una oportunidad que, por ejemplo, esté basada en grandes aglomeraciones de gente, pues
tiene muchas dudas. No sabemos después del año 2020 qué va a ocurrir con actividades que conlleven mucha presencia de personas. Lo mismo, nos vacunan y volvemos al año 2019, o resulta que ya el impacto que ha tenido en nuestras mentes esta pandemia pues hace que ya no nos guste tanto, o que por el contrario valoremos pues espacios privados, espacios cerrados, menos limitación de gente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, el otro día estaba comentando con una persona, es decir, la clave está en si en el 2021 volveremos a ir de crucero o preferiremos alquilar un barco pequeño para una familia. Eso es algo que en estos momentos todavía no está decidido y que probablemente habrá cambios y la gente que está involucrada en estos sectores pues está seguro estudiando y analizando y creando escenarios. ¿Vale? Muy bien. Recordáis, las oportunidades eran la intersección de las tres esferas, ¿vale? La parte social, la parte económica y la parte de tecnología. Cuando existe una intersección, ¿vale? Cuando podemos satisfacer una necesidad mediante el uso de una tecnología dirigido en una economía o una sociedad específica, es cuando tenemos una oportunidad. ¿Vale? Rápidamente, porque, en fin, todos sabemos las grandes tendencias que ha habido, el impacto de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de venta, las relaciones, etcétera, ¿vale? Y aquí lo importante, ya para ir terminando, lo importante es establecer lo que es la solución, ¿vale? Con esta herramienta, fijaros que identificamos un actor, un consumidor que tiene una determinada necesidad que se manifiesta en un espacio, en un momento y en un lugar determinado, y nosotros tenemos que ser capaces de proveer un servicio o un producto que satisfaga esa necesidad, ¿vale? Si recordáis, cuando veíamos la matriz del paraguas de oportunidad, esos momentos de estilo de vida fitness, identificábamos 4, pues tendremos que hacer un análisis de este tipo para cada uno de esos 4. ¿Vale? Os pongo el 2, que es el de competición. Tenemos identificados qué actores están englobados en este grupo, pues individuos para los cuales el fitness es un pilar de su vida, quieren llegar a ser, si no lo son, quieren llegar a ser profesionales o semiprofesionales, necesitan saber cómo mejorar su rendimiento, dan mucho valor, por ejemplo, a la nutrición, tienen necesidad de mostrar sus logros, ¿de acuerdo? ¿Cómo cubren esas necesidades? ¿En qué contextos de uso? Pues visitando blogs de expertos, creando comunidades de gente que comparte esos mismos objetivos, etcétera, etcétera. Con esos actores, necesidades y contextos de uso, revisamos el mapa, la red de valor de cuál es el papel de la empresa en este territorio, en este pequeño territorio, en esta región, si queréis, y aportamos una solución, ¿vale? Fijaros, y es importante la solución porque nos permite visualizar el final del proceso. En la tienda, sea online o sea física, es necesario disponer de un espacio especial para que estos usuarios de fitness como competición busquen productos de alto rendimiento, de alta performance, ¿vale? A la vez, vamos, físicamente, ahora veremos cómo se va a hacer, pero a la vez en la parte online vamos a apoyar la creación de una zona donde intercambien experiencias, ¿vale? Fijaros que esto está planteado en 2010 en adelante, ¿vale? Lo cual era efectivamente bastante novedoso y cada vez esto se lleva, pero es mucho más sencillo, ¿vale? Va a ser importante darles primicia, es decir, yo me voy a encargar de relacionarme con los fabricantes
para aportarte un valor añadido a ti, consumidor, dándote acceso en primicia a productos de altas prestaciones. Es decir, fijaros cómo cambia el papel del retail cuando lo que manejamos es conocimiento. Yo que sé lo que tú quieres, consumidor, voy a ir a mirar hacia atrás en la cadena al fabricante, voy a identificar fabricantes que puedan aportar soluciones de interés en este campo y me voy a encargar de ser correa de transmisión entre el fabricante y el consumidor final. Eso potencia mucho mi papel como retailer, me aleja de ser un generalista y favorece el que sea visto como un especialista de alto nivel. ¿Vale? Si, por ejemplo, estamos hablando de la parte social, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que busca los actores? ¿Qué es lo que buscan aquí? La necesidad que quieren cubrir. Pues bueno, lo que buscan es establecer relaciones, ¿vale? Buscan crear un entorno social donde son aceptados y se sienten cómodos, ¿vale? Es importante mantener un buen ambiente, buscar gente con la que nos sentimos afines, en definitiva, ¿vale? Pues contextos de uso, pues el cambio de máquina de gimnasio, hablando de series, hablando de no sé qué. Es decir, fijaros que aquí el enfoque es completamente distinto al del caso de competición, ¿vale? Pues aquí elementos como crear el club BiFit, ofertar cursos específicos, sesiones, clinics, viajes, escapadas, paquetes experienciales, etcétera, es muy importante, ¿vale? Y nosotros somos aquí los que vamos a organizar todas estas actividades y vamos a encargar de comunicarlo a toda la gente que esté interesada a través de nuestra web, de nuestra tienda física online, a través de redes sociales, etc. ¿De acuerdo? Fijaros como en cada uno de los casos articulamos una solución dirigida a ese usuario, a ese actor, para tratar de satisfacer su necesidad. ¿Vale? Bien, pues hasta aquí vendría la parte teórica, nos quedaría, perdón, la valoración de escenarios, es decir, esos distintos escenarios que estamos planteando tenemos que evaluarlos en base de distintos elementos de decisión, como puede ser la carga económica que requieren, el tiempo de llevarlo al mercado, la viabilidad tecnológica, barreras a la copia, etcétera, etcétera. Se van marcando distintas y al final lo que vamos a querer es, vamos a dar prioridad a aquellos escenarios en los que, digamos, cubrimos el mayor número de requisitos, ¿vale? Una vez hecho esto, lo que nos queda ya es prototipado, ¿vale? Prototipado. La ventaja como que tenía Bifid de disponer de 48 tiendas es que una vez hecho el prototipo podemos hacer hasta el prototipo físico y ver cómo es la evolución en real de esta idea. ¿Vale? Aquí, como queremos hablar de fitness y salud, pues fijaros, hay un apartado de nutrición, hay un apartado de software de control de rendimiento, disponemos de catálogo físico y digital, la oferta de máquinas, etcétera, etcétera. Ya le damos forma a esa idea, a esa forma de competir en esa pequeña región que es la del uso del fitness como elemento de salud. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya os he dicho que quería ser breve para explicar el proceso. Si queréis, abro bien con micro o bien con chateo. Si tenéis cualquier duda, si queréis cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. ¿Está todo claro?
Bueno, pues si no tenéis dudas ahora y os surge más adelante, pues a través de Emprended News de Big C podéis contactar, de Elche, podéis contactar con nosotros y estaremos encantados de resolverlo. A ver, Carlos Carrión dice, tiempos para implantar esto en una empresa mediana. Pues te voy a decir lo que digo siempre, depende. Depende de vamos a ver, depende de cómo sea el equipo de dirección, depende de cómo se tomen las decisiones, depende del nivel de información que se maneje. Fijaros que aquí todas estas herramientas son muchas de ellas de carácter participativo, es decir, se determina un grupo de personas en la empresa que son las que van recorriendo todo este camino. ¿Vale? Si estamos hablando de una empresa mediana que tiene un gerente y luego hay un salto importante al siguiente nivel, pues el proceso va a recaer prácticamente todo sobre él, salvo que cuente con externos. ¿Vale? Si tenemos una empresa donde habitualmente pues hay comité de dirección y todas estas inquietudes, estos retos se tratan de forma permanente, pues evidentemente será mucho más sencillo. Depende de que la empresa esté habituada a analizar qué ocurre fuera. Depende de que la empresa pertenezca a foros sectoriales o no, que tenga gente dedicada a estudiar tendencias. Depende de muchas cosas. Pues lo dicho, si os parece, cerramos y cualquier duda posterior os recomiendo de nuevo, como os he dicho al principio, meteros en BigCey, ver los materiales, ver todo lo que estamos subiendo, porque siempre amplía el nivel de conocimiento y es mucho más fácil enlazar ideas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues que tengáis un buen día, buena semana y que mantengáis vuestra ilusión.